Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Hoy les vengo a traer muchos tipos de jugadores en Balón Brawl que solemos encontrarnos en las mejores o peores partidas que jugamos. Quiero aclarar que si bien son jugadores reales, lo vamos a ver del punto de vista del humor y puede que algo exagerado. Si conoces al menos 5 de estos jugadores, sí, no 3, 5, te reto a que te suscribas. Y si ya estás suscrito, podés pagar el reto compartiendo este video con todos tus amigos. Les recuerdo que estamos activos en el server de Discord por si gustan pasar, el link estará en la descripción. Sin más que decir, que comience el video. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Para empezar, vamos a ir con el autogoleador. Todos alguna vez hemos tenido ese compañero troll que en vez de jugar la partida como haría una persona normal, se dedica a molestar a su equipo tratando de conseguir la pelota y marcando gol en su propio arco. Es realmente uno de los jugadores que más gana de reportar dan, pero con el paso del tiempo no tiene pinta de que vayan desapareciendo. Cuando esto pase, lo mejor que pueden hacer es evitar a toda costa que atrape la pelota, pero en ese caso se volvería un 4 contra 2. Si la partida está muy complicada y no ven la opción de ganar, lo mejor es quedarse quieto para que ese sufrimiento termine lo más rápido posible. Lionel MC, uno de los pocos jugadores que te encontrás en una de cada 100 partidas que es capaz de meter gol por su cuenta. Juega muy bien y no representa una carga para el equipo, sino todo lo contrario. Es bueno para elegir brawler según el mapa y tiene claro cómo jugar en equipo. Es como sentir una conexión con un jugador que sabés que no conoces, pero solo con unas pocas señas te entendés y podés llevar al equipo a la victoria. Controla los tiempos, sabe esquivar y tiene buena puntería. La parte negativa de este tipo de jugadores es que cuando querés volver a jugar con ellos... Sí, sé que es duro, te entiendo. El vueltero. Este espécimen es alguien que no sabemos bien si tiene ganas de molestar o si realmente está tratando de jugar en serio. El tema con él es que toma la pelota lo antes que puede para ponerse a dar vueltas por el área tratando de que no lo maten ni le saquen la pelota. Pero tampoco hace nada realmente útil. Puede estar un buen rato andando por ahí dando toda la impresión de que quiere marcar gol, pero hay algo como una barrera invisible que parece que no se lo permite. Es estresante que el resto de los jugadores de la partida solo puedan limitarse a mirarlo porque si intentan matarlo su propio equipo lo va a defender, a menos que en algún momento estén hasta la verga y lo dejen descansar en paz. Ojalá algún día encuentres el camino a ese ansiado pero frustrado gol. El inútil. ¿Hace falta describirlo? Esta persona parece que está jugando con los dedos de los pies. Tiene una impresionante capacidad para arruinar la partida en el peor momento y no le molesta para nada perder copas. ¿Nunca vieron a esa persona que está enfrente del arco sin nadie alrededor y no es capaz de marcar gol? Sí, créanme que me ha tocado gente así, pero la peor parte es cuando sin querer le das al botón de volver a jugar y él también acepta. Llega un punto que empiezo a sospechar si realmente está jugando o se desconectó y lo reemplazó el bot. Porque digo, hace falta habilidad para ser tan malo. Bueno, ya paro. Yo no me considero el mejor jugador ni mucho menos, pero hay que diferenciar entre Balón Brawl y el Wii Party. El suicida. El típico jugador que piensa que es inmortal y se manda hacia adelante con la pelota como si no fuera a recibir nada de daño. La efectividad de este tipo de jugador no es tan baja, ya que hay veces que realmente le funciona, pero en el otro 80% de los casos terminan matándolo y te quedas vos y tu compañero para defender el ataque de 3 enemigos. Aunque pensándolo bien, si ese jugador usa un peso pesado y lo podemos curar de alguna forma, tal vez esas probabilidades aumenten mucho más, o tal vez gaste mi ulti al pedo y ya no la tenga para defender. El ilusionista. ¡Wow! Es realmente bueno. Esquiva, avanza, controla bien el autopase y parece que va a meter gol para salvar la partida. ¿Quién será digno de tener semejante poder? Ah, no, pará. Justo en el momento crítico se quedó AFK. Pica F. Este caso puede deberse a varios factores, como que se le cortó el wifi, es pelotudo, lo mandaron a comprar el pan, es pelotudo. Por favor, si te están por asesinar, pedile 5 segundos de piedad para marcar el gol y después te vas tranquilo, pero nos dejas unas buenas copitas a mí y a Benja XD. El campeón de los trickshots. Este jugador juega Balón Brawl, come Balón Brawl y respira Balón Brawl. Tiene un posgrado en geometría y conoce perfectamente los ángulos necesarios, las medidas de los píxeles que abarcan el mapa del juego y la potencia de tiro necesaria. Predice el movimiento de los rivales y cuenta con un manejo impresionante de la pelota. Tiene una puntería que parece que se le dieron los mismos dioses. Donde ve un posible rebote, ve un épico trickshot que puede acabar en un impresionante gol. Este jugador nos llena de orgullo y nos restaura las ganas de seguir jugando a Balón Brawl. Hasta que llega el intento fracasado de campeón de los trickshots. A diferencia del puesto anterior, este personaje es alguien que debemos carrear toda la partida, y cuando por fin conseguimos una apertura para poder hacer el intento de marcar gol y recuperar nuestra dignidad, se pasa de verga intentando hacer un trickshot y fallando como todo un inútil. Por favor, si sos de estos y te toca jugar conmigo, controlate, máquina. El egoísta.
Es esa persona que piensa que puede marcar todos los goles sin ayuda de nadie. Cuenta con la presencia de su equipo, pero nunca pasa la pelota o hace el intento de jugar estratégicamente. En lo único que se basa es en su habilidad y su creencia de que va a poder ganarle a los 3 rivales sin ayuda de sus 2 compañeros. El día en el que uno de estos gane una partida de este modo, avísenme que crea una categoría exclusivamente para él o ella. Es parecido al suicida, pero al menos este sobrevive un poco más. El jugador maldito. A todos nos ha pasado alguna vez que estamos enfrente del arco y por diversos motivos, cuando vamos a tirar la pelota, la erramos por muy poquito, ya sea principalmente por el movimiento que tenemos al estar en combate. Obviamente, esto es algo que da un poco de enojo, pero el jugador que te traigo ahora es alguien que parece que tiene una maldición de este estilo. Todos sus intentos de gol son errados milimétricamente. Si el arco fuera un pixel más grande, podría haber marcado, pero parece que su destino no es jugar Balón Brawl. Sin embargo, no se rinde, y tanto él como nosotros tenemos fe en que algún día va a acertar. El Destructor. Sé que suena a alguien poderoso o que no tendrá piedad con el equipo enemigo, pero en realidad me refiero a esa persona que apenas ve un enemigo más o menos cerca, rompe toda la defensa de la zona de nuestro arco pensando en que hace un favor al equipo para derrotarlo. Principalmente nos encontramos Bull, Primo, pero más que nada Frank, ya que el rango de ruptura que tiene su ultimate es lo suficiente como para dejar expuesto a todo el arco de un solo uso. Aprovecho para mencionar que si no es una situación de urgencia y tienen un personaje que rompe muros, asegúrense de estar por lo menos un poco adelantados para no romper las cajas que protegen literalmente al arco. Y hablando de Roma, él ocupa el arco. Este personaje decidió que el arco iba a ser su casa desde el momento en que lo vio. No sé, lo vio cómodo o se sentía seguro adentro. Es uno de los tipos de jugadores que menos entiendo porque no hay ningún beneficio posible que no sea curarse por el cual te convenga meterte dentro del arco, a menos que seas un lanzador, pero de todas formas lo que más molesta a la hora de encontrarse con estos jugadores es que cuando intentan defender un tiro al arco, terminan metiéndose ellos adentro y marcando gol en contra. Soy el único que usaría el botón de reportar subnormales más que nunca. El estratega. Esta persona se vio el video entero de cómo subir copas con Balón Brawl y aprendió las mejores estrategias con varios de los brawlers más fáciles de conseguir. Ahora las aplica siempre que puede y gana muchas partidas que le permiten mostrarse como un jugador muy experimentado. Te recomiendo ir a ver el video una vez hayas terminado este. El confiado. No podía faltar esa persona que está enfrente del arco rival con todos los enemigos muertos y se queda dando vueltas o haciéndose autopase esperando a que revivan para poder marcarles gol en su propia cara. El problema es que eso no siempre sale bien y hay veces que determinados brawlers le pueden sacar la pelota interrumpiendo su acción con su ultimate. En ese momento terminan matándolo y perdemos una gran oportunidad de meter gol. Me imagino lo pendejo que se deben sentir al estar respawneando sin haber marcado. En mi caso, me dan ganas de mandarle a mi querido amigo el Primo hasta su habitación para que se encargue amistosamente. La torre de control. Generalmente nos encontramos con jugadores que usan brawlers lanzadores, ya que lo más conveniente es quedarse atrás de una cobertura para que no te puedan disparar. Este tipo de jugador consiste en quedarse quieto al estilo torreta y dispararle a todos los enemigos que se acerquen a la zona. Generalmente es bastante efectivo, ya que como todos saben, campear suele ser una manera viable de ganar, pero no digna de ser un jugador reconocido. Mientras a ellos no les importe, tenemos una máquina de defensa que suele ser bastante efectiva. Además, me suele haber visto un equipo entero de jugadores del estilo que tranquilamente se podrían llamar como el Team Molesto. Como mencionaba anteriormente, lo más normal es encontrarse un equipo lleno de lanzadores, y esto no era posible antes de que se implementara Tick dentro del juego. Pero ahora que tenemos la cantidad justa para formar un equipo de lanzadores, solemos encontrarnos este combo, el cual es demasiado molesto, pero no siempre es la mejor combinación, ya que tiene mucha potencia para jugar contra algunos combos en particular, pero también es muy débil cuando se enfrenta a sus propios counters. Si es que encuentran un equipo como este, espero que tengan una muy buena habilidad para esquivar. El Team Torreta. Este equipo puede tener sus variaciones, ya que contamos con más de 3 brawlers que pueden colocar torretas para beneficiarse en la partida. Pero lo más común que solemos ver es un equipo de Penny, Jessie y Pam, el cual es muy seguro cuando tienen sus 3 ultimates, ya que contarán con el doble de posibilidades de defender la partida. Pero dependiendo del mapa, no hace la mejor combinación a la hora de usar solo sus básicos. Ahora vamos con el Team Chiquito. No, me equivoqué de video. El Team Mamadísimo. Este equipo suele contener 3 tipos diferentes de peso pesado o tanques, ya que cuenta con un buen daño aunque corto alcance, y una gran cantidad de vida que les permite permanecer más tiempo sin morir y tener más posibilidades de meterse dentro del arco. Se ven un poco debilitados cuando se encuentran con un equipo de larga distancia si es que el mapa no contiene una gran cantidad de arbustos o cobertura, y suelen haber varios jugadores tipo suicida en estos equipos. El Team Retard. Y este ya no depende tanto de los brawlers que se incluyan en el equipo, sino que es una combinación rara, probablemente no de randoms, la cual girará toda la partida sin importar perderla. La gracia que le vean ellos es desconocida, pero la verdad a mí me hace mucha al ganar unas buenas copitas. Estos fueron varios de los tipos de jugadores o equipos que me suelen encontrar en Balón Brawl. Si conocés otros personajes, dejalos en los comentarios, que si hay mucho apoyo habrá una parte 2. Un saludo para Borgdeag, Kevsop YouTube, Robert BS, Miguel Antonio Cucupul, Senpai, Pupi, Sebas Pa, Emiliano Craque, Stan, Luca Macía,
y como no, el cazador de mitos número 1, Charlie BS. Si querés un saludo en el próximo video, solo tenés que darle retweet a la publicación fijada en mi Twitter, les dejo el link en el comentario fijado. Espero que les haya gustado mucho el video de hoy, si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse. Si compartís el video, me vas a hacer un gran favor. Yo soy 24Bytes y nos vemos en el próximo video.